Buenas noches, mi nombre es Aldo Alejo Cajún, de la Facultad de Odontología, segundo semestre del Grupo B. Yo les voy a hablar sobre el macizo óseo de la cara, de la materia de anatomía topográfica de cabeza y cuello, y mi maestro es José Robles Minaya. El macizo óseo de la cara constituye la cara como suspendido en la pared anterior e inferior en la base del cráneo. Está íntimamente unido por numerosas suturas que no se pueden separar, por lo menos en el adulto. Consideraciones generales. El esqueleto facial tiene forma de un prisma triangular, tiene dos bases y tres paredes o caras. Las bases son laterales, están constituidas por la cara externa del hueso malar, que se encuentra acá, la porción externa del reborde alveolar del maxilar superior, que estaría por acá, y la cara externa del maxilar inferior. En estas bases encontraríamos lo que sería el agujero malar, que estaría como por acá, solo que no se observa en la imagen, y la escotadura sigmoidea, que es esta. Las tres caras del macizo facial se distinguen en anterior, superior y posterior. En la cara anterior se limita por una línea transversal que pasa por las dos suturas frontomalares. Aquí en la imagen las podemos observar como suturas frontocigomáticas. En la línea media podemos observar el orificio anterior de las fosas nasales u orificio piriforme, que está aquí. También podemos observar el borde anterior del vómer. Aquí en esta imagen no se ve. Y a cada lado de la línea media podemos observar el agujero infraorbitario, que está aquí, y la fosa canina, y con la eminencia canina, y también podemos observar sus hileras de dientes, finalmente la cara anterior del cuerpo maxilar, y la cara posterior está en relación con la base del cráneo. Está íntimamente unida a la parte correspondiente del cráneo por tres pilares que limitan entre sí las dos cavidades orbitales. En un pilar medio, representado por los huesos nasales, sobre todo por las ramas ascendentes de los maxilares superiores. Y tiene dos pilares laterales, uno derecho y uno izquierdo, representados por la porción ascendente lateral del hueso malar. Este es el hueso malar o hueso cigomático. Y a cada pilar lateral va un anexo abordante dirigido horizontalmente que se une al hueso malar por la parte posterior del temporal. Es el hueso temporal. Y que forman el arco cigomático.
Variaciones diversas de la forma general de la cara. La forma general y las dimensiones del macizo óseo de la cara sufren en estado normal y en patológico modificaciones a lo largo de del tiempo. En estado normal se modifican en dos formas. La primera, en variaciones según la edad. En la de un niño es como que más pequeña y a lo largo del tiempo pues los huesos de la cara se van extendiendo y se van formando, así va conforme también con los dientes. Por ejemplo, en la imagen de aquí podemos observar que la mandíbula inferior de un recién nacido está como que más corta a lo largo de la edad. Por ejemplo, a los 6 años vemos más alargada la mandíbula, y en la dentadura de un adulto los huesos, por ejemplo, de los huesos cigomáticos o malares están como que un poco más alargados, igual que el maxilar, y la mandíbula también está más larga. Y en la de un adulto, debido a la pérdida de dientes, de un adulto desdentado, está como que un poco se regresa a la mandíbula. También presentamos variaciones debido a la raza. Por ejemplo, tenemos un cráneo caucásico, que es, por decir así, de la gente blanca. Un cráneo negroide, donde lo que aquí, el diámetro que pues sobresale es el diámetro vertical, y el cráneo mongoloide, que en lo que sale es el diámetro bimalar. Por ejemplo, aquí vemos de que de un malar a otro el diámetro es más largo, y el de un negroide es más vertical, y el de un caucásico está como que un poco más proporcional. También pueden presentar algunas variaciones en estado patológico. Aquí tenemos dos padecimientos, que es la acromegalia, que pues es una enfermedad en la cual pues el cráneo y las extremidades como que se van creciendo. Por ejemplo, las manos y los pies se van haciendo más grandes. Por ejemplo, aquí podemos observar que la mandíbula está como que un poco más alargada y el cráneo es como que más ancho y largo. Y una leontiasis, en español podemos traducirlo como una cara de león, que es el ensanchamiento de los pómulos. Igual el diámetro transversal es el más sobresaliente. Tenemos las principales medidas de la cara. La primera es el diámetro bimalar, que va de un malar a otro, o de un hueso cigomático a otro, que podemos ser de este punto a este punto. También tenemos el diámetro bicigomático, que mide la distancia entre un arco cigomático hacia el otro. La longitud de la cara es en línea recta. Esta une su punto extremo superior al inferior. Que aquí tenemos dos tipos de mediciones, que tenemos la longitud total, es decir, de una mandíbula a otra, va desde las dos mandíbulas hasta el ofrión, desde el ofrión hasta el punto mentoniano. El ofrión es un punto que va desde un poquito más arriba de la glabela, que aquí lo podemos ver,
y se va hasta el punto mentoniano. Y la longitud simple de la cara. Esta va exclusiva del punto ofrión hasta el punto alveolar. También tenemos la altura de la cara, que esta va desde el ofrión y termina en el plano alveolocondileo, es decir, hacia el punto alveolar, y pasa por los dos cóndilos occipitales, que no se ve pero están por los esfenoides. Son dos cosas que le salen al esfenoides. El índice facial es de 73.4 en esquimales, 65.8 en negros y de 66.2 en los neocaledonios, de 65.6 en australianos, 62.6 en los tasmanianos, y entre la población de París está representado por la cita de 65.9. El prognatismo indica o designa la prominencia del macizo facial por delante del cráneo. Esta prominencia se ve claramente, lo mismo en vivo que en esqueleto, con lo superior de la cara, y se comprueba que la cara está en gran parte situada delante de esta línea. Si no se consideran las dos mandíbulas a la vez, se tiene el prognatismo de la cara o prognatismo total. Es bastante bien representado por el ángulo medio, cuyo vértice está constituido por los extremos cortantes de los incisivos medios y superiores e inferiores. Los lados están formados, el superior por una línea que va desde el vértice hasta el ofrión, y el inferior por una línea que va del vértice al punto mentoniano. Cuando más agudo sea este ángulo, más ascendente es el prognatismo. La cara se divide en dos porciones llamadas las mandíbulas. La mandíbula superior, que está constituido por huesos delgados y frágiles. Se une íntimamente a la base del cráneo por su cara superior, y reforzada y apoyada contra las dos apófisis pterygoides por su cara posterior. Y tenemos la mandíbula inferior. Está acá. Esta es la submandíbula superior y esta es la inferior. Es un único hueso, es fuerte y resistente. El maxilar inferior es el único hueso movible del cráneo y está en relación con la base del cráneo por dos puntos que corresponden a las articulaciones temporomaxilares. Los huesos que forman la mandíbula superior limitan con la base del cráneo las cavidades orbitarias y las cavidades nasales. Se alojan en un substrato anatómico de nuestros sentidos. Limitan también con el maxilar inferior, otra cavidad impar y media, que es la cavidad bucal, y el primer segmento del aparato digestivo. No es todo de estas cavidades, cuyas paredes están constituidas por el esqueleto facial, las fosas nasales y sobre todo la boca.
La mandíbula superior se compone de 13 huesos, de los cuales solo uno es impar, el vómer. Los huesos son el maxilar superior, que es el más importante, el hueso malar, el unguis, el cornete inferior, el hueso propio de la nariz nasal y el palatino. Estos 13 huesos articulados entre sí constituyen una sola pieza ósea, o sea, la mandíbula superior. La mandíbula superior se encuentra situada fuera de la cavidad nasal, por encima de la cavidad bucal y por debajo de la cavidad orbitaria, y por delante la cavidad faríngea. La mandíbula superior tiene la forma de un cubo irregular. Podemos distinguir en ella una cara anterior, una cara externa, una cara posterior, una cara superior y una cara interna y una cara inferior. La anterior es subcutánea, está cubierta solo por partes blandas de la mejilla. La cara externa es convexa y está igualmente en reflexión con las partes blandas de la cara, en particular la región cigomática. La región cigomática. Ahora, la cara posterior se adhiere a la apófisis pterygoides. Forma la pared de la fosa pterigomaxilar. La cara superior conforma parte en la continuación de la órbita, sobre todo en ella reposa el glóbulo ocular. La cara superior está recorrida por el nervio supraorbitario. Y el ángulo anteriointerno de la cara superior de la mandíbula superior encontramos el saco lagrimal. Cara interna y cara inferior. La cara interna y la cara inferior de la mandíbula constituyen la primera mitad inferior de la pared externa de las fosas nasales. La segunda, la pared palatina de la cavidad bucal. Están tapizados únicamente por mucosa nasal y bucal. Cara inferior. La cara inferior o bucal da inserción por su borde posterior al velo del paladar. Está cubierta por la mucosa palatina, que le adhiera íntimamente y que en la operación precipitada es arrancada al mismo tiempo que el hueso, si no se ha tenido cuidado de incidirla en el momento que se practica la sección de la apófisis palatina. Los diversos huesos que constituyen la mandíbula superior, excepto el hueso malar y el reborde alveolar del maxilar superior, están formados por una laminilla de hueso compacto. Esta fragilidad está aumentada todavía por la presencia del seno maxilar en el centro del macizo óseo. La extrema delgadez de los huesos favorece mucho a la propagación de inflamación de las mucosas que cubren inmediatamente en numerosos puntos. El periósteo que reviste el esqueleto facial es poco fértil, por eso el maxilar superior, al contrario de lo que pasa en el inferior, se regenera muy rara vez después de la reserción perióstica. Los huesos de la mandíbula superior están atravesados por numerosos nervios, como el nervio infraorbitario y nervios dentarios.
En la mandíbula superior tenemos también los senos paranasales, los senos maxilares, en los que abriéndose en el meato medio es un simple divertículo de las fosas nasales. Pertenece lógicamente a estas cavidades y lo describiremos con ellas. La mandíbula inferior es mucho menos compleja que la mandíbula inferior, ya que solo se compone de un solo hueso. En un feto está compuesto de dos huesos que con el paso del tiempo se unen y forman un solo hueso, el maxilar inferior. Se distinguen en el maxilar inferior un cuerpo y dos ramas, una derecha, en el paciente sería así, una derecha y una izquierda. Las ramas, llamadas también algunas veces ascendentes por su dirección, son casi verticales y oblicuos hacia atrás. Las ramas terminan hacia arriba por dos eminencias, la apófisis coronoides y el cóndilos. Aplastado en sentido transversal, el maxilar inferior nos ofrece una cara externa y una cara interna, un borde superior y un borde inferior. La cara externa está cubierta por las partes blandas de las regiones mentonianas. Y la cara interna limita con la cavidad bucal, en la que forma relieve y puede muy fácilmente explorarse. El borde inferior es redondeado y romo y subcutáneo. El superior varía mucho de aspecto según se considere el nivel del cuerpo a nivel de las ramas. Mientras que la mandíbula superior está formada por 13 huesos frágiles, la mandíbula inferior se compone de un solo hueso que es fuerte y muy duro y muy difícil de aserrar. Esta variedad de fractura del maxilar inferior se produce cuando un traumatismo obrando sobre el hueso tiende. El periósteo que cubre al hueso, al maxilar inferior, es muy fértil a la inversa del correspondiente superior. Por ende, el hueso de la mandíbula inferior se regenera con bastante facilidad y después de su reserción, siempre que se haya conservado el periósteo. Y bueno, eso es todo de mi parte. La bibliografía es el libro Tratado de Anatomía Topográfica del autor Testut. Gracias.